Ahí está, hermanos, en la pantalla. Este es el primer domingo del mes. Me dirijo a la iglesia. Como la semana pasada tocaba hablando de defendiendo nuestra fe, lo dejé para el día de hoy. Entonces estamos hablando de lo que es la apologética. ¿Recuerdan qué cosa es la apologética? Bueno, la apologética, hermanos, es defensa de la fe. Entonces la apologética cristiana es presentar evidencia de la validez del cristianismo. Eso es la apologética, defender la fe cristiana, pero presentando evidencias. Vimos también por qué estudiar apologética. Apologética nos sirve para el preevangelismo. ¿Qué es preevangelismo? Algo que sucede antes de predicar el evangelio a la persona que queremos que sea salva. Y también recuerden que la apologética, el objetivo es eliminar, ¿cierto? Eliminar los obstáculos para que un ser humano llegue a la cruz de Cristo Jesús, es decir, para que se arrepienta. Existen muchos obstáculos, algunos son sinceros, algunos son puros pretextos nada más, pero como hijos de Dios nos ayuda la apologética, la defensa de la fe, preevangelismo, pero también nos ayuda al postevangelismo. Al postevangelismo es lo que sucede después de que la persona ya aceptó a Cristo Jesús, para fortalecer nuestra fe. ¿Dónde se encuentra en la Escritura donde debemos de usar la apologética? ¿Alguien recuerda el pasaje? ¿Alguien recuerda el libro? Pedro, primera de Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, y es el capítulo 3 y versículo 15. Ahí se nos instruye a los hijos de Dios a presentar defensa, es decir, a usar la apologética. Miren, ahí está en la pantalla. Sino santificad a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa, y esa es la palabra apología o apología, con mansedumbre y con reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es para todos. ¿Cuándo? ¿Recuerdan cuándo debemos presentar apologética? ¿Antes o después de presentar el evangelio? Bueno, recuerdan que vimos que lo principal es presentar el evangelio. No empezar con la apologética, sino es decir, tú vas a hablar de Cristo Jesús, del que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador de la raza humana, que no hay salvación fuera de Él, que el ser humano se tiene que arrepentir. Eso es lo que necesita hacer la persona, el cristiano. Primero, evangeliza. Si es necesario usar la apologética, es decir, cuando tú le dices a la persona, Cristo es el único Salvador, y te hace una pregunta, pero ¿y qué de las demás religiones? Es el momento entonces de usar apologética, porque puede ser un obstáculo. Si esa persona tiene una pregunta válida, puede ser un obstáculo y le va a impedir llegar a la cruz. Entonces se necesita usar la apologética. ¿Quién necesita la apologética? Todos los cristianos. Todos, no existe ningún cristiano que no la necesite, porque vamos, a menos el que no le importe obedecer al Señor, ¿cierto? Pero asumiendo todos por amor a Cristo Jesús, todos por amor a la raza humana, vamos a guiar a la gente hacia Jesucristo y vamos a ayudar al creyente a que crezca en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién necesita? La realidad es, todos necesitan de la apologética. Y hay una pregunta que la gente puede hacerse, dice, ¿pero qué de aquellos que simplemente no quieren ser cristianos? El hermano Charles McDowell habla de que hay 3 razones, ¿recuerdan? ¿Por qué la gente no acepta a Cristo? Una es ignorancia, no conocen el evangelio. No han escuchado bien el evangelio, entonces pues no lo aceptan, porque tienen ignorancia en la verdad del Señor. Pero hay otra razón, ¿recuerdan? ¿Por qué otra razón algunas personas no aceptan a Cristo? Orgullo, sí lo entienden,
pero está de por medio. A veces es la familia, y a veces si al esposo, primero la esposa acepta a Cristo y la esposa le dice al esposo, ¿cierto? Después, cuando entiende, tiene que tragarse su orgullo para venir a Cristo Jesús. Y mucha gente, hombres no están dispuestos a eso, hombres y mujeres no están dispuestos a eso. Y el último, como ven el de la pantalla, como un corazón negro, es simplemente hay un problema moral. La gente no quiere arrepentirse porque hay algo inmoral que está practicando y que no está dispuesto a simplemente dejar. Entonces, esos obstáculos se necesitan ir eliminando el uno al otro para que la gente llegue a Cristo Jesús. Empezamos la vez pasada, la última vez, hablando de ideas equivocadas comunes. La primera idea equivocada que vimos fue, la persona dice, el cristianismo debe ser probado científicamente. Recuerdan que dice, ok, pruébame el cristianismo como verdad, pero científicamente. Aceptaré al cristianismo cuando lo pruebes con métodos científicos. ¿Qué cosa fue lo que dijimos? Puedo recordar también que es un obstáculo. Si la persona piensa que primero tú le tienes que probar el evangelio por método científico, ese puede ser un obstáculo para esa persona. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Eliminar ese obstáculo. ¿Qué cosa fue lo que vimos? Que para presentar el evangelio no se usa el método científico. ¿Qué método necesitamos usar? El método histórico legal. Ahí está en la pantalla. Estoy resumiendo porque esto ya lo vimos la vez pasada. El método científico es algo que sucede en un ambiente controlado. El experimento lo estás observando, lo puedes repetir una y otra vez. Eso no se usa para probar el cristianismo. Tienes que probar otro método. No se puede probar la existencia no se puede probar ningún evento histórico de una manera científica, técnicamente hablando, hermano, porque tiene que ser, lo tienes que observar, lo tienes que controlar y tienes que repetirse. ¿Qué método se necesita entonces para hablar de algo histórico? Es otro método, es el histórico legal, que implica escritos. Tú vas a los escritos del pasado, vamos a interpretar el pasado si fue verdad o no, agarras los escritos, si todavía hay gente que vio el evento y que está dispuesta a decir lo que vio, y otra cosa, el testimonio de gente que lo vio también, o si hay algo físico que pruebe tal cosa. También dijimos que cuando hablamos de la ciencia, gente se confunde. Hay dos ciencias, podemos decir. Uno está en la pantalla, dice, es la ciencia operacional. Este es el método científico. ¿De qué trata? Dice, es el uso de experimentos observables. Tú lo observas. Repetible, se puede repetir, en un ambiente que tú puedes controlar. Por ejemplo, en el laboratorio. ¿Para qué? Para entender cómo operan o funcionan las cosas en el universo físico presente. Eso es científico. En el presente, dice, para encontrar ya sea curaciones de enfermedades, producir nueva tecnología o mandar al hombre a la luna. Ese es el método científico o ciencia operacional. Pero hay otra ciencia, es la ciencia de origen, que se tiene que usar el método, que también le llaman, es el método histórico legal. Es diferente a lo que acabamos de ver, hermanos, de la ciencia operacional. Esta es ciencia de origen y es el uso de testimonio ocular confiable, alguien que vio el evento, si está disponible, obviamente, y evidencia observable para determinar los eventos pasados que no son observables ni son repetibles. ¿Por qué? Porque ya pasaron, ¿es cierto? No puede observarlo ni repetirlo, porque fue un evento que ya sucedió en el pasado. Dicen, los cuales producen la evidencia observable que vemos en el presente. Ese método se necesita usar para hablar del cristianismo, no el método científico. Y eso, hermanos y hermanas, necesitamos nosotros saber. Recuerda que les dije, necesitamos enseñarle a la gente, porque la gente confunde.
no tiene la educación y habla de ciencia y enseguidita se comete el error y se pasa a otra ciencia de origen, pero para él es ciencia, todo es ciencia, necesitamos enseñarle. Hay otra idea equivocada, y esto es nuevo, no lo hemos visto, pero esa es la idea equivocada, lo que está en la pantalla. Este es el argumento, hermano. Yo no puedo aceptar el cristianismo porque no hay suficiente evidencia para que yo esté 100% seguro de que es verdad. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Es posible realmente probar algo histórico con un 100% de seguridad? ¿Es posible? La respuesta es no. ¿Sabían ustedes que la respuesta es no? Tú no puedes probar nada histórico con un 100% de certidumbre. No podemos probar de George Washington, que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos, con un 100% de certidumbre. Y quiero que me sigan en esto porque es muy importante. De hecho, hermanos, miren, todos los días nosotros hacemos decisiones y no necesitamos 100% de certeza de algo. Por ejemplo, subirse a un carro. Alguien se sube a un carro, hermanos, sabiendo 100% de que nada va a suceder. Nadie. Cuando nos subimos a un carro, asumimos, ¿cierto? Hay una gran probabilidad, pero nadie puede estar, yo salgo de mi casa 100% seguro de que voy a llegar a mi casa. No es verdad, porque algo puede suceder, pero lo hacemos, ¿cierto? Y ese es el punto. Llegamos nosotros al trabajo sanos y salvos. Otro asunto también, por ejemplo, en una corte, cuando se hace un juicio, piensen en el sistema. Y así es el sistema, no se puede hacer otra cosa. En realidad, cuando los jueces y el jurado hace una declaración, no puede estar de una manera 100%, no se puede hacer la prueba, pero existe una gran probabilidad. Por eso cuando un jurado hace un juicio o declara un juicio contra alguien, los abogados que acusan solo necesitan probar algo más allá de una duda razonable. Es beyond a reasonable doubt. Probarlo más allá de una duda razonable. No se puede probar 100% en una corte, hermanos, de certidumbre. En una corte. ¿Sabían ustedes eso? Pero si no existe duda, si existe una duda razonable, entonces el jurado todavía no se puede llegar a hacer una sentencia. Pero si después de las evidencias, ¿cuáles son las evidencias en un jurado? El reporte de la policía, el testimonio de la persona que está acusando, ¿cierto? Que está diciendo, yo vi hacerlo tal y tal y tal cosa, pero el jurado no lo está viendo. Ya sucedió. Lo único que hace es la evidencia, y si hay un testigo ocular que está dispuesto a participar, mire, aquí está el cuchillo, aquí está la pistola, mire, aquí está la sangre, vamos a hacerle el DNA, etc. Entonces, no hay duda. En españoles, hermanos, los abogados que acusan solo necesitan probar algo al juez, más allá de una duda razonable. Es decir, que si existe una duda razonable, no lo pueden declarar culpable si existe duda. Si no existe una duda, entonces se le declara culpable a la persona. Es importante porque la gente dice 100%, ¿cómo puede estar seguro? Bueno, la única manera 100% que es eso, repetir lo que sucedió en el pasado. Entonces no se puede, simplemente no se puede. El jurado tendría que a repetir lo que suceda otra vez el evento, y entonces puede hacer una declaración, una sentencia 100% cierta. Hay un filósofo, no sé qué más era, Blaise Pascal, hermanos, lo hemos escuchado.
Dice, hay suficiente evidencia para convencer a cualquiera que no esté determinado en contra de ello. Una vez más, piénsele bien. Dice, hay suficiente evidencia para convencer a cualquier persona que no esté determinado en oponerse a eso. Pero no hay suficiente evidencia para atraer a alguien al reino que no vendrá, que no quiere. ¿Escucharon eso? Hay gente que simplemente no va a aceptarlo. ¿Saben por qué? No por falta de evidencia. No es asunto de evidencia, es asunto del corazón. Y no va a querer, pero no porque diga, es que mira cuáles son las evidencias. No, ahí están las evidencias. Por eso para esa persona hay suficiente evidencia. Pero para una persona que dice, yo no voy a aceptar a Cristo Jesús nunca, o yo no quiero aceptarlo, aunque le traigas todas las evidencias del mundo, la gente va a decir, o está en la libertad de decir, yo no quiero aceptar a Cristo Jesús. Entonces los cristianos, al usar la apologética, la defensa de la fe, no tenemos que presentar un caso absolutamente 100% a favor del cristianismo. Solo necesitamos mostrar a la gente que la probabilidad de que el cristianismo es verdad es muy, muy, muy alta. Pero no 100% de probabilidad, porque eso no se puede, no lo podemos hacer. La evidencia histórica del cristianismo no es absoluta, pero es suficiente. La evidencia histórica del cristianismo no es absoluta, pero es totalmente suficiente. No necesitamos más. Vean ese ejemplo que está ahí en la pantalla. Tenemos dos figuras. La forma es idéntica, pero una es de color diferente y de tamaño diferente. La azul es más pequeña, la rosada es más grande. Pero ¿ven ustedes alguna diferencia? Aparte de la forma y de los colores, ¿otra diferencia? Una es más grande que la otra. ¿Cómo? Una es más grande que la otra. ¿Cuál es más grande, Omar? La del lado derecho. La rosada. Ok, escuchen bien. Las dos son idénticas de tamaño también. No es verdad que es más grande. Parece más grande, ¿cierto? Y más con la información que yo les puse. Cuando uno ve, dice, la rosada es más grande. No es más grande, son idénticas de tamaño y de la forma. Lo único que cambia nada más es el color. Pero este es el punto, hermanos. Lo que parece ser verdad no es siempre lo que es verdad. Parece que es verdad que la rosada es más grande, pero no es la verdad. La verdad son idénticas de tamaño. Entonces, tenemos que pensar y tenemos que hablar con valentía a la gente que nos confronte. Eso de que tienes que probarme científicamente, no podemos científicamente, porque eso no se puede probar. Se usa el método legal, histórico legal. Yo acepto a Cristo Jesús hasta que me lo pruebe 100% con seguridad. No se puede hacer eso. Pero es suficiente evidencia, suficiente es la probabilidad, es muy grande. Otra idea equivocada dice que la verdad es relativa. Dice, si tú crees algo, eso es verdad para ti. ¿Cómo refutar eso? ¿Sí entienden esto que dice la gente, hermanos? Dice, al decir la verdad es relativa, es decir que no hay verdad absoluta. Los misma gente el día de hoy que dice no existe verdad absoluta, tiene que aceptar que existe la verdad relativa. ¿Qué es la verdad relativa? Si tú crees algo, eso es verdad para ti. Pero para mí eso no es verdad. Eso es hablando de verdad relativa. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Porque ustedes creen que puede suceder tal cosa de que algo sea verdad para él, pero eso mismo para mí no es verdad. Entonces, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cierto? Tenemos que pensar esto. Bueno, lo que acabamos de ver con esa figura es de que se mostró que algo puede ser creído y después ser mostrado que era falso.
Creímos a simple vista de que la figura rosada era más grande, lo creímos, pero realmente era algo falso porque no era más grande. Entonces, la realidad, algo puede ser absolutamente verdad al mismo tiempo que alguien crea que es falso. Vuelvo a repetir, esto es la realidad. La verdad puede ser 100% verdad al mismo tiempo que hay gente que está creyendo que eso es falso, ¿cierto? La verdad no cambia. La persona puede estar 100% convencida de que eso es falso, pero es verdad. Pero él dice, yo creo que es falso. Y eso es muy importante también que entendamos. En otras palabras, el simple creer algo no lo hace verdadero. La verdad es verdad, lo crea o no lo crea nadie. Aunque una persona diga, eso para mí no es verdad. Si es verdad, es verdad. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están pensando? ¿Sí? ¿Están siguiendo en su pensamiento? Otra vez vuelvo a repetir, el simple creer algo no lo hace verdadero. Si es falso, es falso. Aunque tú creas con todo tu corazón que sea verdadero, pero es falso. Y la vez pasada decía, con todo, Dios bendiga el corazón de esta persona allá en México, cuando hablábamos de la palabra de Dios. No recuerdo qué estábamos hablando, pero la palabra de Dios es verdad, lo decía. Pero esta persona me decía, Roberto, pero yo siento en mi corazón que no es así. Yo creo con todo mi corazón que no es así. ¿Entiende? Esa persona, aun cuando la palabra de Dios estaba haciendo una declaración, ella estaba equivocada, pero ella juraba que creía que estaba correcto, ella, nada más por sus sentimientos. Y eso es algo que tenemos que entender también, hermanos. La verdad no depende en el creer. Y alguien pone este ejemplo, dice, supongamos que un joven entra en un laboratorio y ve un recipiente con Sprite y se lo toma, pero resulta que no era Sprite, era un ácido que tenían ahí en el laboratorio. Dígame, él se lo tomó creyendo con todo su corazón que era un refresco. ¿Qué le pasa? ¿Se convierte en refresco porque él lo cree de todo su corazón? ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Se puede morir, ¿cierto? Entonces, aunque esa persona crea 100% que algo es verdad, en este caso este joven decir, yo lo tomé creyendo con todo mi corazón que era refresco Sprite y se lo toma, no, su creer no hace el ácido, no lo convierte en Sprite. Aunque, de hecho, miren, aunque todos en el laboratorio lo creyeran, ¿cierto? No se convierte en Sprite. Sigue y seguirá siendo ácido. Entonces, eso es muy importante también. Es necesario poder saber cómo pensar, hermanos. Lo que queremos decir es que creer algo no lo hace verdad. Si es verdad, lo creamos o no lo creamos. La persona que dice que la verdad es relativa, cuando dice, recuerdan, lo que estamos hablando eso es relativo. La verdad es relativa, es verdad para ti, pero no para mí. La persona que hace esa declaración está insinuando, vean, no se da cuenta, de que todas las verdades son relativas, menos lo que él está diciendo, ¿cierto? Cuando la persona que dice, la verdad es relativa, entonces lo que está asumiendo es decir, menos esto que yo estoy diciendo. Porque si no, no hiciera tal declaración. Está asumiendo todo lo que digan de las verdades, es verdad para ti, pero no es verdad. Eso es relativo. Entonces, lo que él está diciendo, por fuerza, tiene que estar asumiendo, esto que yo digo es absoluto, contrario a lo relativo. Y si él dice que eso que está diciendo es verdad, de que toda la verdad es relativa, entonces él se está contradiciendo. Porque no toda la verdad no es relativa, porque tú estás diciendo que lo que estás diciendo es absoluto.
Entonces no puedes decir que toda la verdad es relativa porque tú estás diciendo que lo tuyo es absoluto. Y se elimina a sí mismo, hermano, la persona que hace esta declaración. Ahora, si lo que él está diciendo, que la verdad es relativa, si fuera verdad, entonces lo que él está diciendo también es relativo y no es verdad. ¿Me están siguiendo? ¿Están pensando, hermanos? Estoy haciéndolos pensar un poquito. Vuelvo una vez más. La declaración, toda la verdad es relativa. Es decir, que no hay absoluto, que no es 100% verdadero. Entonces, tú lo único que le tienes que hacer esa pregunta a esa persona: ¿eso que tú acabas de decir es relativo o es absoluto? Ya lo atrapaste. Porque si dice es absoluto, entonces está diciendo una mentira. Entonces no es verdad lo que estás diciendo. Y si dice es relativo, entonces eso es verdad para ti, pero no para mí. Y se queda atrapado. Entonces no podemos dejar a una persona que parezca inteligente. ¿Sabían ustedes que esa declaración de que la verdad es relativa y no hay nada absoluto son, hermanos, argumentos de segunda mano? Son argumentos que la falsa ciencia nos ha venido desafiando, y muchos creyentes no están. Esto que estamos haciendo es pensar críticamente. La Biblia nos enseña a ser críticos. La palabra de Dios nos dice, necesitamos pensar, hermanos, analizar, y la apologética nos ayuda bastante en eso. Entonces, concluyendo de esta otra error que tiene la gente, cuando alguien te diga la verdad es relativa, tú nada más pregúntale aún eso que tú acabas de decir, y se va a estar contradiciendo él solito. La idea de que la verdad es relativa es autocontradictoria, porque se elimina a sí mismo. Es como otro ejemplo. Lean esa oración. Dice, la oración en esta caja es falsa. ¿Cómo lo interpretan? La oración en esta caja es falsa, es contradictoria, es autodestructiva, se destruye a sí mismo. Esta oración es verdad, entonces sí es falsa. ¿Están pensando? La caja es la blanca, hermanos. Y la frase dice, la oración adentro de esta caja es falsa. Entonces, si es falsa, porque dice que la oración es falsa, es verdad. ¿Me están siguiendo? Si es falsa, entonces es verdad, pero si es verdad, entonces sí es falsa. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están comprendiendo eso? ¿O están un poco perdidos? Pongan atención otra vez. La oración en esta caja es falsa. Si es verdad, entonces la oración en esa caja es falsa. Y si es falsa, entonces no es verdad. Bueno, ya van a ir pensando todo el camino hoy, hermanos. Pero el punto es de que esto es similar cuando la gente dice que la verdad es relativa o que no hay absolutos. Esa declaración es contradictoria y autodestructiva. Entonces, vamos a... Ya están pensando por allá de la oración en esa caja, si es falsa. Entonces, hermanos, necesitamos poner atención, porque recuerden que lo que queremos es eliminar obstáculos para que el ser humano pueda llegar a la cruz de Cristo Jesús y se arrepienta. Entre más obstáculos nosotros, los hijos de Dios, eliminemos del camino de la gente usando la apologética, es más probable que la persona se arrepienta y venga al conocimiento de Cristo Jesús. Pero si como hijos de Dios no estamos preparados a usar apologética, es decir, a pensar como lo que estamos haciendo en este día, entonces hay cristianos que se intimidan y ya no quieren hablar y ya tienen miedo porque dicen, de verdad que yo estoy equivocado. Y a mí me han dicho, hermano, les han dicho
una cuestión, un argumento que es totalmente fácil para refutar. Pero hay cristianos que dicen, es que me dijo eso y ya no supe qué decirle. Dentro de mí digo, ¿cuánta necesidad tenemos los hijos de Dios de prepararnos para poder argumentar? Alguien, hermanos, dentro del cristianismo dicen esto: el evangelio es por fe. No necesito yo estar pensando con apologética ni nada, porque es por fe. Es verdad, porque al final del día, hermanos, la persona necesita hacer una decisión y poner su fe en. Pero Satanás puede usar todos esos argumentos si no se clarifican para que la persona no venga a Cristo Jesús. Hay más probabilidad, si estamos preparados para enfrentar ese tipo de preguntas o argumentos refutables que la gente está haciendo el día de hoy, para ir quitando obstáculo tras obstáculo para que la gente haya más probabilidad de que venga a Cristo Jesús. Y esta es la última idea equivocada que vamos a ver el día de hoy. Y la declaración es: no importa lo que tú crees, siempre y cuando seas sincero en tu fe. ¿Han oído esto? ¿Alguien? En realidad no importa en quién o en qué tú pones tu fe. Lo importante es, ¿qué cosa dice la gente, hermano? Que lo creas. Lo importante es que tengas fe. Lo importante es que seas sincero. Bueno, esto es completamente equivocado, pero miles y miles y miles y probablemente millones de seres humanos creen esa mentira que ustedes están viendo. Es una idea totalmente equivocada y lo han dicho muchas veces en programas de televisión. Yo he escuchado, tal vez ustedes han escuchado quién sabe cuántas veces, en programas de televisión lo han dicho personas con gran influencia. Y podríamos mencionar a tal fulana de tal que sale en la televisión y es el mismo argumento. Hay gente que se enrabia cuando decimos solamente Jesucristo puede salvar a un ser humano. Se enoja y pero ¿cómo puedes tú? ¿Que por qué eres tan intolerante? Que lo importante es que tenga fe. ¿Cómo vas a cuestionar, dicen, la sinceridad de esa persona? Si ella cree en la santa tortilla, que la tortilla la va a salvar, eso es fe. Lo importante es que tengas fe. Es completamente falso, porque el objeto de nuestra fe es importante. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la fe no salva al ser humano? ¿Sabían ustedes que la fe no nos salvó? ¿Quién nos salvó? Jesucristo, por medio de la fe. Pero la fe, sola la fe, no salva a nadie. Y el mundo en que vivimos el día de hoy está con esa mentalidad. Y han visto ustedes el bumper sticker, la calcamonía que dice coexist. Han visto todas las religiones coexist. Ponen al Islam, ponen a quién sabe brujería y todo, y ponen entre ellos al cristianismo. Y lo importante es que tenga fe. No importa si él tiene fe en Buda, está bien, eso, Dios conoce su corazón, ¿cierto? En la Virgen María, Dios conoce su corazón. Si él tiene fe en Mahoma, Dios conoce su corazón y él tiene fe. Y lo importante, dice Satanás, es que